Hola, muy buen día. Hoy vamos a hablar de emergencias hematológicas y específicamente de hipercalcemia, lo que te van a preguntar en la rotación. Y si vienes para ver el tratamiento, aquí en los comentarios y también en la descripción del video te dejo el minuto exacto en el cual comienzo a hablar del tratamiento, porque muy seguramente en estos momentos, pues si has de necesitar esa información. Seguro estás como Saido que ahorita en problemas necesita resolverlo, porque pues no lo vamos a negar. Es frecuente que en algunas ocasiones estamos en nuestro hospital, no hay hematólogo, se va el fin de semana pues nos toca resolver. Nunca falta el ingreso de hematología, el cual viene con una complicación de hipercalcemia y toca resolver, pero antes de resolver hay que saber cómo tratar y es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Y pues nada, hablando de la introducción a las emergencias hematológicas, pues estas van a englobar un rango de condiciones que van a poner en riesgo la vida del paciente y estas condiciones van a demandar el reconocimiento e intervenciones inmediatas, dentro de las cuales está el tema que nos atañe hoy, que es la hipercalcemia, pero también vamos a hablar de hiperleucocitosis en leucemias agudas, de coagulación intravascular diseminada, de síndrome de lisis tumoral, de neutropenia febril, reacciones transfusionales, como el TRALI, síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad asociada a ese síndrome de liberación de citocinas. Y pues vamos a hacer un video de cada uno de esos, pero el día de hoy vamos a hablar de hipercalcemia. La hipercalcemia se va a definir como el incremento de calcio sérico por encima del límite de la normalidad. El valor normal va entre 8.5 y 10.5 miligramos sobre decilitro. La hipercalcemia, pues, es una emergencia metabólica, la cual, pues, es consecuencia de actividad de neoplasias sólidas como son mama, pulmón, riñón y de neoplasias hematológicas como es el mieloma múltiple, linfoma de alto grado, incluso leucemias agudas o crónicas. La hipercalcemia se clasifica en grados, en leve, moderada y severa, de acuerdo al calcio sérico. Cuando está el calcio sérico entre 10.5 y menos de 12, hablamos de una hipercalcemia leve. Cuando está entre 12 y 13.9 es moderada y cuando es más de 14 miligramos sobre decilitro es severa. Sin embargo, eh, vamos a notar que en algunos pacientes tienen alteraciones en la albúmina y es una tradición que se hace desde hace mucho tiempo calcular el calcio corregido con la fórmula de calcio más 0.8 por 4 menos albúmina. Surgió un artículo del Journal of Hospital Medicine en el cual nos habla de cosas que no hacemos o que hacemos sin ninguna razón, como por ejemplo calcular el calcio corregido. En ese artículo se habla de que las fórmulas de corrección de calcio basadas en albúmina pues ya no se correlacionan adecuadamente con el calcio real del paciente, por lo cual se hace la recomendación de mejor medir el calcio ionizado. Un tip por ahí que les puedo dar es que el calcio ionizado lo podemos ver en la gasometría, el cual está reportado en milimoles sobre litro. Entonces, cuando en una gasometría nos reporten un calcio ionizado de más de 1.30 milimoles sobre litro, pues ya vamos a estar hablando de contexto de hipercalcemia. También es importante saber cuál es el valor normal de calcio ionizado en la sangre, y este se va a encontrar entre 4.4 y 5.2 miligramos sobre decilitro. Hablamos de hipercalcemia cuando tenemos un calcio ionizado de más de 5.2 miligramos sobre decilitro. Y los grados de hipercalcemia, pues, van a ser, pues, los mismos con el calcio sérico, pero con el calcio ionizado, pues, recuerden que el valor cambia. Hipercalcemia leve es cuando tenemos calcio ionizado de 5.6 a 8 miligramos sobre decilitro. Hipercalcemia moderada cuando tenemos un calcio ionizado de 8 a 10 miligramos sobre decilitro. E hipercalcemia severa cuando tenemos un calcio ionizado que va de 10 a 12 miligramos sobre decilitro. Clínicamente, ¿cómo se va a encontrar un paciente con hipercalcemia leve? Usualmente está asintomático, pero puede referir sintomatología como fatiga e incluso constipación hasta en un 20% de los pacientes. Lo mismo va a suceder cuando tenemos una hipercalcemia moderada. Cuando tenemos un paciente con hipercalcemia severa, ya va a tener alteraciones neurológicas como astenia, debilidad, depresión, confusión e incluso coma. También puede desarrollar poliuria y una subsecuente deshidratación
también complicaciones gastrointestinales como hiporexia, anorexia, náuseas, vómito. Es raro, pero también pueden presentar dolor abdominal, úlceras pépticas e incluso pancreatitis. A nivel cardiovascular, en el electrocardiograma podemos encontrar datos como un QT corto. ¿Qué es lo que pasa con la patofisiología de la hipercalcemia en las eh, neoplasias hematológicas, como por ejemplo el mieloma múltiple? Se ha evidenciado que hay una activación osteoclástica por Rankel, que es el receptor activador del factor nuclear kappa beta ligando, lo cual pues induce la diferenciación de los monocitos en osteoclastos. También un aumento de proteínas como MIP1 alfa, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, los cuales al final pues van a aumentar la actividad osteoclástica en el hueso. También se ha demostrado que las células plasmáticas producen una proteína similar a la PTH, lo cual pues va a terminar en efectos análogos a lo que hace la PTH. Recuerden, la finalidad de la PTH es aumentar el nivel sérico de calcio. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando la absorción a nivel intestinal del calcio, disminuyendo la excreción a nivel renal de ese mismo calcio y aumentando la actividad osteoclástica, degradando la hidroxiapatita de calcio que está en el hueso y aumentando los niveles séricos de calcio. O sea, ese hueso se degrada en calcio que va a terminar a nivel sanguíneo y dando la consecuencia de la hipercalcemia maligna. ¿Qué es lo que sucede en leucemias y en linfomas de célula T? Hasta en un 80% de los casos también van a debutar con hipercalcemia, puesto que las células T malignas producen MIP1 alfa que induce la expresión de RANKL y como ya lo comentamos, produce, produce la diferenciación de monocitos en osteoclastos. En los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin también va a haber una sobreproducción de calcitriol en el microambiente tumoral y actividad ectópica de 1-alfa hidroxilasa que va a llevar a la formación de 1,25 hidrocolecalciferol o vitamina D y producción ectópica de PTH con la subsecuente aumento de calcio. Por eso es que tenemos hipercalcemias malignas, por estos mecanismos fisiopatológicos. Ahora bien, lo que estaban esperando, el manejo de la hipercalcemia maligna, ¿cómo va a ser? Pues se va a hacer de acuerdo al grado que tenemos de hipercalcemia. En las hipercalcemias leves, cuando tenemos un calcio que va de 10,5 a 12 miligramos sobre decilitro, podemos respirar porque no requiere un tratamiento agresivo. Sin embargo, sí se hacen recomendaciones como evitar el uso de diuréticos de asa, evitar el uso de carbonato de litio, no depletar el paciente. Hay que decirle a este paciente que no tenga periodos de inactividad prolongada. También disminuir los niveles de calcio con dietas bajas en calcio y evitar suplementos de calcio y vitamina D. Se sugiere hidratación de los pacientes con un promedio de 6 a 8 vasos de agua por día. ¿Por qué? Porque el calcio es tóxico para los túbulos renales, bloquea la actividad de la vasopresina y eso va a generar vasoconstricción, disminuyendo la tasa de filtrado glomerular con una subsecuente poliuria y deshidratación, que sí nos puede llevar a mayores complicaciones. Cuando estamos en una hipercalcemia moderada que va de 12 a 13,9 miligramos sobre decilitro, ahí sí ya hay que internar al paciente. Bueno, también una hipercalcemia leve. Usualmente el paciente se puede internar, pero dar un abordaje más conservador. Ya cuando tenemos un paciente con hipercalcemia moderada, ahí sí ya se sugiere que se administre al paciente solución salina, usualmente con la meta de obtener una diuresis de 200 a 300 mililitros por hora. Entonces, se le va a estar administrando igual entre 200 y 400 mililitros en la primera hora y ya después vamos dividiendo la administración de solución salina. Mucho ojo, hay que recordar siempre que, o sea, no es una receta de cocina, siempre hay que abordar y observar el estado clínico del paciente, que no tenga datos de sobrecarga, que no haga edema, que no estertore, ¿sale?
Si contamos con ultrasonido a la mano, se puede hacer este protocolo Blue, si es que así lo desean, incluso otro tipo de situaciones para valorar la volemia del paciente, como sería un Vexus, puesto que estamos dando una hidratación al paciente, una hidratación agresiva, por decirlo de alguna manera. Asimismo, se tiene que administrar bifosfonatos. Una opción loable sería el ácido soledrónico. Si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular por encima de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Esto pues sacando, ya saben, fórmulas, ya sea CKD-EPI de preferencia. Si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular más de 60, se le puede administrar la dosis plena de ácido solerónico, que son los 4 miligramos en 100 mililitros de solución salina, a pasar en 15 minutos. Ya si la tasa de filtrado glomerular del paciente va de 50 a 60, disminuimos la dosis del ácido solerónico a 3,5 miligramos. Si su tasa de filtrado va de 40 a 49, la disminuimos a 3,3. Y si ya es entre 30 y 39, la disminuimos hasta 3 miligramos, así en la misma infusión de solución salina. Si el paciente presenta aún así datos de falla cardíaca o insuficiencia renal, se tiene que valorar en una interconsulta a nefrología para que se realice hemodiálisis. Mucho ojo, si el paciente no es candidato a bifosfonato, se puede valorar la administración de inhibidores de Rankel, como es el denosumab. Ahora bien, en las pacientes con hipercalcemia severa, cuando ya tenemos un calcio sérico de más de 14 miligramos sobre decilitro, hay que administrar también solución salina de 0,9% en un promedio de 4 hasta 6 litros eh, de solución salina, pues son pacientes que tienen déficit elevado de líquidos, por lo que ya comentábamos que sucedía con la vasopresina el daño tubular renal. Los inhibidores de la resorción ósea, ya se puede valorar el uso de calcitonina subcutánea, que hay que recordar que tiene efectos antagónicos a los de la PTH. La dosis que se sugiere es de 200 unidades subcutáneas cada 8 horas, con una dosis de 4 a 8 unidades por kilogramo cada 24 horas, dividido en 3 dosis. Entonces le vas a administrar 200 unidades de calcitonina subcutánea cada 8 horas si es que cuentas con el recurso en tu hospital. Y hay que recordar, la calcitonina es una terapia puente, o sea, la podemos usar hasta por 48 horas y vamos viendo cómo va disminuyendo el grado de calcio sérico. Asimismo, se puede valorar, o más bien junto con este inhibidor de la resorción, o sea, como es la calcitonina, se puede agregar ya sea o denosumab o algún bifosfonato. El denosumab, pues hay que recordar, si nuestro paciente no es candidato a bifosfonatos, se puede agregar. Denosumab, ¿cómo se va a aplicar? 120 miligramos subcutáneos en dosis única. Mucho ojo con eso. Y si el paciente es candidato al bifosfonato, podemos usar el ácido soledrónico en la dosis que ya comenté previamente o el pomidronato de 60 a 90 miligramos en 100 mililitros de solución salina a 0,9%. Aquí la infusión se va a pasar en 2 horas, no en 15 minutos, sino es un poquito más largo. Y también se puede valorar el uso de inhibidores de absorción intestinal de calcio, como son glucocorticoides, como la prednisona a dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso en 24 horas o análogos, o su equivalente. Si el paciente, recuerden, tiene falla cardíaca o insuficiencia renal, pues se tiene que valorar la hemodiálisis. Y pues hasta aquí el capítulo del día de hoy. Nos fuimos directo al grano porque pues sí, sabemos que a veces estamos solos en la guardia, eh, o pues para resolver rápido aquí el tema. Ya saben, si tienen algún comentario, duda, pregunta, retroalimentación, pues pueden dejarlo en la caja de comentarios y con mucho gusto yo voy a contestarlos. Y pues, les mando saludos. Recuerden, hagan actividad física, ejercicio de impacto leve, moderado para fortalecer el hueso. Y otro recordatorio más.
pues pueden tomar las diapositivas si así lo gustan para hacer sus presentaciones también en sus hospitales, que pues por supuesto sería para mí un honor que utilicen material de esta página. Pues nada más, saludos y